Un personaje que ha vivido entre dos mundos nos narra cómo su vida ha estado plagada de magia y experiencias extracorpóreas. Acompañemos pues al protagonista en el relato de sus memorias. Un mago en el plano astral, por Jorge Bravo. Fue gracias a una experiencia paranormal que aprendí la relación entre la magia y el mundo astral, pero sin duda mi curiosidad me condujo a entrelazar ambos mundos. Desde niño soñé y también viajé al mundo astral, tanto despierto como dormido. Sabía perfectamente que no me encontraba en el plano físico, pues resultaba imposible las cosas que veía, las proezas que realizaba y los seres con los que hablaba. Me fascinaba dialogar con diversas criaturas y aprender cosas nuevas, aunque fueran cosas triviales, tales como entender que todos accedemos a este plano involuntariamente al dormir. Esos datos curiosos iban saciando mi sed por conocer y saber más. En distintas ocasiones comenté a mis padres mis sueños, y estos se preocuparon. De seguro pensaron que estaba loco. Pero siempre pensé que la locura no era un insulto o algo para preocuparse. Por el contrario, siempre encontré más lamentable a la cordura. Sea como fuera, terminaron por llevarme con el psicólogo, quien con un movimiento de su pluma me prescribió con ansiedad y problemas del sueño. Jamás lograron mis progenitores que tomara por mi cuenta alguna de aquellas pastillas contra los sueños, aunque sospecho que algunas veces las ingerí sin darme cuenta, quizás disueltas en alguna bebida o alimento. Algunas veces simplemente no podía soñar, ni tampoco salir al plano astral. Cuando eso pasaba, me ponía triste, pues extrañaba esa realidad. Comencé desde entonces a ser más cuidadoso con lo que comía, y una vez que entendí la dinámica del asunto y pude sortear la ingesta de los fármacos, comencé de nuevo mis andares por el plano astral y las maravillas del mundo onírico. Recuerdo que en mi juventud pensé en algún momento que algo extraño ocurría conmigo. Con regularidad me decía que de haber nacido siglos atrás, quizás me habrían considerado un sabio o un mago, o cualquier cosa más prodigiosa que tan solo un loco. Pero esas épocas se habían marchado hace muchos años. Los últimos soñadores y viajeros astrales admirados se hundieron junto a Lemuria y la Atlántida. Después de esas fatales pérdidas para el ingenio humano, el nombre de loco sería asignado para quienes incursionamos más allá de lo tangible. Mis viajes astrales volvieron con más ímpetu en mi adolescencia, y disfrutaba al máximo perderme por planos incorpóreos en andanzas y vagabundeos. Sin embargo, me daba pena no poder experimentar las mismas emociones en la vida física. Parecía que ambos mundos no guardaban relación alguna entre sí. Yo me preguntaba, ¿cómo un mismo ser puede experimentar dos realidades opuestas? Me parecía contradictorio. Era como si existieran dos versiones de mí mismo, una para cada plano. Pero yo sabía que yo era uno solo, y de alguna manera ambas realidades debían convergir en algún punto. A los 15 años cayó en mis manos un libro de magia. Era más bien una especie de manual que describía tipos de hechicería, sus aplicaciones, el uso de talismanes y signos, e incluso mencionaba con brevedad algunos conjuros con los nombres de los espíritus que podían interceder para llevar a cabo algunos encantamientos. Siempre agradeceré al universo por darme acceso a la biblioteca de mi abuelo. A pesar de que el hombre había desencarnado antes de que yo naciera, en más de una ocasión me visitaba en mis sueños y viajes astrales. No fue casualidad entonces que me topé con aquel libro. Recuerdo que la noche anterior escuché la voz de mi abuelo en mi habitación que me decía: «Ve por el libro, el de pasta de cuero negro».
y así lo hice a la mañana siguiente. Vale la pena mencionar que no me asustaba escuchar la voz de mi abuelo. Su visita podía ocurrir ya fuera en sueños o en vigilia. Lo cierto es que yo ya había leído varios volúmenes similares al recomendado. Entre ellos recuerdo al libro de San Cipriano, el Maleus Maleficarum, el Dragón Rojo y otros tantos. Así que este ejemplar en particular no me resultó completamente ajeno. De antemano conocía algunos de los nombres de los espíritus mencionados en sus páginas, y en mis viajes astrales había visto sobre inmensas pirámides los signos, talismanes y firmas de los seres que ahí se describían. Pero a diferencia de otras lecturas, ésta abordaba la relación entre la magia y el plano astral. Fue así como me di cuenta que yo era parte de ese mundo mágico, aún sin ser practicante. La magia es un atajo para acceder al mundo inmaterial, explicó tácitamente el libro en su primera página. La afirmación llamó mi atención de inmediato. Por lo general los prólogos se extendían en largas y complicadas explicaciones, pero ahí iban directo al punto. En efecto, todo el libro consistía en un tratado que ahondaba en ese hecho. Mas no crean que siempre tomé en serio cualquier libro que cayera en mis manos. Anterior al ejemplar mencionado, la lectura de artes mágicas solamente me entretenía, como si se tratase de un juego. Para ser honesto, me parecía un poco tonto las historias de aquellos hechiceros. Pensaba que con sus encantamientos y demás sortilegios solo querían tomarnos el pelo. Recuerdo que me entretenía con los manuales de magia, en especial con aquellos que describían cómo crear instrumentos mágicos. Pero no me malinterpreten, en realidad sentía fascinación por esos procesos. Me deleitaba imaginando cómo se llevaban a cabo los mismos, y con frecuencia en el mundo onírico asistía a ocultos talleres en donde mujeres encorvadas y viejos de largas barbas fundían el acero para crear la espada, el cuchillo de mango blanco y de mango negro, el puñal, la lanceta y la aguja. Jamás interrumpía a esos personajes en sus quehaceres. Además, parecía que no les importaba mi presencia. Debo confesar que la elaboración de algunas de esas herramientas me ponía los pelos de punta. Y dado a que no quiero herir la susceptibilidad del oyente, dejo a discreción de quien escuche este relato el investigar respecto a los procesos para la elaboración de las herramientas mencionadas. Pero a pesar de contemplar tales cosas, en mi interior realmente no las comprendía. Fue hasta que hallé aquel libro cuando dichas artes dejaron de parecer simples curiosidades. Mi lectura me condujo hacia la revelación de ese enigma. La magia es sólo un atajo para acceder al mundo inmaterial. Lo sabían los magos, miles de años antes de Paracelso y mucho antes que Aleister Crowley. Por eso eran magos, para conjurar el plano astral en el mundo físico. Aquellas cosas no eran juegos, eran métodos para enlazar dos universos que parecían naturalmente antagónicos. Sabía por experiencia propia que en el plano astral podemos crear nuestra propia realidad mediante el pensamiento y nuestra vibración. Una persona con una sintonía densa atraería ese tipo de dimensión hacia él. Ese sería su patio de juegos o su infierno. Por el contrario, una persona con una vibración elevada se desenvolvería en planos en concordancia con instancias superiores. Pero, ¿cómo atraer esto al mundo físico? ¿Cómo crear nuestra propia realidad en el plano material? Por ridículo que pareciera, nunca había hecho la asociación, pero la magia era la clave. A pesar de lo extraño que podía ser el libro para un adolescente, no lo fue para mí.
Es así como realmente comencé a interesarme en el tema. Al comprender esta verdad, los procesos mágicos cobraron sentido y el mundo astral comenzó a permear en el mundo físico. Es así como me convertí en un mago. La magia me condujo por diversos caminos, al igual que mis viajes astrales. Conocí magos poderosos, algunos simpáticos y otros de mucho cuidado. Leí respecto a los magos negros, aquellos cuyo fin era perpetuarse eternamente en el plano astral o en el plano físico. Respecto a estos nigromantes, guardo especial aborrecencia. Su arte consiste en parasitar a seres encarnados y cadáveres astrales para nutrirse de su esencia. Son como sanguijuelas, verdaderos vampiros astrales. También gustan de engañar a los incautos, a los viajeros soñadores y aprendices de magos, prometiendo conocimiento y vida eterna. Nada más falso. Una vez que parasitan a su víctima, exprimen al máximo su espíritu, dejando tan solo un cadáver inútil. Este proceso suele prolongarse por largo tiempo, y solo en pocas ocasiones el huésped logra deshacerse de ellos. Por eso, queridos que me escuchan, hay que conocer de estos temas y tener mucho cuidado con las bajas vibraciones. Gracias a la magia, aprendí a reconocer a esos magos negros y a su grupo de séquitos y a muchos otros tipos de seres del inframundo. Porque, oh sí, el plano astral tiene una fauna muy diversa. Es como un circo plagado de actores. Pero la magia te hace inmune a sus encantos. Al fin y al cabo, de eso se trata ser mago, de lograr controlar las fuerzas naturales y antinaturales que pueblan el universo, sin que los mortales se percaten de ello. Aprendí pues a conjurar a espíritus elementales para pedir sus favores, a alejarme de la influencia de elementales artificiales, también llamados seres tulpa, y así evitar cometer todos los errores en que estos seres nos hacen caer para generar en nosotros un ciclo de reencarnación. En una ocasión, un antiguo conjuro me desveló la existencia de mis vidas pasadas. Esta experiencia me dejó grandes lecciones. Conocer lo que una vez fuimos no solo nos llena de imágenes y recuerdos, también nos trae de vuelta el conocimiento aprendido a lo largo de eones. Fue interesante verme en distintas existencias. Es así como me di cuenta que una vez fui una bruja, tratando de auxiliar a una mujer en su parto. En otra vida fui médico, un joven galeno que perdió la vida producto de la peste negra. En otra fui un asesino que gozaba con el último aliento de sus víctimas. Mas no hace falta que me juzguen. En todas las vidas se aprende algo. De eso trata ser mago. Las vidas pasadas no se critican, simplemente fueron. Se aprende de ellas y por alguna razón inexplicable la terrible encarnación vuelve a ocurrir. Con el paso del tiempo me convertí en un mago maduro y mis experiencias astrales trascendieron a los juegos de niños y a buscar experiencias emocionantes. Pasé meses enteros navegando en archivos acásicos, mantuve diálogos con seres desencarnados hace eones e inicié mi propia búsqueda de la sabiduría, siempre mezclando el mundo mágico con el mundo astral. Fueron muchas las experiencias vividas. Uno de mis más largos conjuros los llevé a cabo en el plano astral. Para ese entonces tenía un joven aprendiz, quien daba sus primeros pasos en su propia búsqueda por el conocimiento. Luego de una cuarentena de días de ayuno, meditación, rituales y hechizos,
logramos contactar con un ser de un plano supradimensional. Su aspecto era similar al dios chacal egipcio, Anubis. En un principio me produjo un poco de miedo su presencia, pues inspiraba un profundo respeto y autoridad. Con el paso de los días pude tolerar verle al rostro y montar una conversación con él. Esas conversaciones fueron muy productivas. El ser nos guió por dimensiones jamás exploradas. Viajamos al pasado, a una joven civilización humana, pero que tenía un conocimiento espiritual y una ciencia muy superior a la actual. Yo, como de costumbre, quería preguntarle mil cosas, pero el ser mantenía su propio diálogo, como siguiendo su propia agenda. Recuerdo que nos hizo pasar por un enorme desierto. Caminamos días y noches enteras. Luego nos condujo hasta un altar en una pirámide. Ahí, exclamó secamente mientras señaló con el báculo un punto dentro de esa pirámide. Era una piedra verde, muy pulida, con miles de inscripciones talladas. Ahí, volvió a exclamar el ser con autoridad. Como pueden ver, era un ser de pocas palabras. Pero ni mi aprendiz ni yo pudimos leer las inscripciones, por más intentos que hicimos. Echamos mano a todas las lenguas en nuestro haber, mas aquello no parecía escrito por el ser humano. El ser pareció decepcionado con nuestra falta de pericia, y jamás volvimos a contactar con él. Producto de este hecho, mi aprendiz me abandonó para seguir el aprendizaje por su propia cuenta. De todas las experiencias aprende, me dije en ese momento. A pesar de todo el conocimiento adquirido, el mago no es un ser perfecto, aunque busca la perfección. Tampoco un sabio absoluto, aunque conoce y ve más allá de lo que el común denominador de los mortales logrará ver en su vida. El mago es sólo un ser que en su estado presente aprendió a defenderse de los arcanos seres y que además en su búsqueda del conocimiento se encuentra un paso más cerca de entender quién es en realidad y cuál es la finalidad de su existencia. El verdadero mago conoce el mundo astral, se mueve con agilidad a través del mundo onírico y juega con los designios del mundo físico, y sin embargo, tiene más preguntas que respuestas. Se cuestiona su existencia, conoce sus límites y se empeña en saber cada día más. Esa sed de conocimiento se debe a que es un ser despierto. No duerme, aunque no esté en vigilia. No estima los eventos que acontecen como si fueran coincidencias. Tampoco juega con artes que no puede manejar y no se inmiscuye en menesteres que no le convienen. No abusa de su poder. En resumen, el verdadero mago es un ser despierto. Pero con todo y sus magníficas cualidades, solo es un ser humano. Su condición corpórea lo hace tan frágil como el resto de los mortales, y el miedo a la muerte lo puede conducir a desesperarse y a cometer graves errores. No hay nada peor que un ser con poder y con desesperación en su corazón. En mi caso, a veces me asalta la duda de la muerte, aunque sé que en realidad no existe. Me pregunto, ¿qué pasará si vuelvo a caer en el engaño de la reencarnación? Cuando eso me ocurre, paso las noches pensando en que no quiero ser más que un simple espíritu destinado a ese fatídico destino. He buscado si existe algún conjuro que me permita tener la lucidez en el momento en que, una vez desencarnado, mi cuerpo astral sienta la imperiosa necesidad de migrar a otro nivel de existencia,
subyacente más allá del plano astral. Pues la historia, amigos, la historia no termina cuando nos convertimos en un ente astral, o sea, cuando desencarnamos. Existe una segunda muerte, y esta ocurre cuando nuestra envoltura astral termina su ciclo y escucha el imperioso mandato de lo que algunos llaman el trascender. Y no importa qué fuiste en vida, si fuiste mago, genio o un bandido, a todos nos llega ese llamado. Me da miedo ese momento. La reencarnación es algo que deseo evitar a toda costa, y sin embargo parece imposible. Por más artes mágicas que uno maneje contra esa segunda muerte, parece que no existe nada que la pueda repeler. Tengo muy claro que cuando desencarne me dedicaré a estudiar en mi existencia astral, y tengo planeado que ese tiempo sea bastante prolongado. Pero cuando llegue mi hora de trascender, me pregunto si estaré lo suficientemente lúcido para vencer a la rueda del samsara. He meditado al respecto. ¿Debe existir algún arte para evitar ese evento? Pero la respuesta no la encuentro en libros, ni en los sabios de los mundos astrales u oníricos. Convertirse en un mago oscuro no es opción. Eso solo prolongaría mi existencia por un periodo de tiempo para tarde o temprano enfrentar el mismo destino, pero en peores circunstancias, pues estaría contaminado con lo que conlleva convertirse en un vampiro astral. Sea como sea, parece que de alguna forma estamos condenados a perder nuestra identidad. La búsqueda continúa. Algunos sabios astrales hablan de un lugar cubierto por aguas en donde yacen todas las respuestas. Me pregunto dónde se encuentra dicho lugar. Quizás algún hechizo pueda conducirme allí. Por lo pronto seguiré aprendiendo. A veces tenemos la respuesta enfrente de nuestras narices y no la encontramos por distraernos viendo hacia el horizonte. La pregunta jamás abandona mi mente. Soy un ser que cuestiona su vida. Soy un ser que cuestiona su pasado y su presente. Soy un mago en el plano astral. Fin.